al libro del Éxodo, capítulo 16. Este jueves el Señor nos hablaba sobre el capítulo 17 del Éxodo y hoy vamos a ver el capítulo número 16. Vamos a leer de el versículo 1 al 4. De preferencia, usted léalo en su Biblia, de preferencia. Dice así la palabra de nuestro Dios. Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Zin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Bendito Dios, todos estamos expuestos en estos momentos a tu palabra. Oramos para que nos seas propicio a cada uno, Señor. Ayúdanos, Señor, que no solo veamos la exhortación, sino que podamos ver tu amor para con nosotros. Señor, que la exhortación solo pueda hacernos ver nuestros errores, que son señalados, son evidenciados, son mostrados, para corregirlos, no porque tú nos quieras destruir. Señor, es un privilegio que tenemos como iglesia, la iglesia de Cristo en la tierra, de tener tu palabra, Señor, y recibir el buen consejo de ella. Señor, disponemos nuestros corazones confiados en que también la alabanza ha contribuido en gran parte para que nuestro corazón sea tierra fértil para la semilla que es tu palabra. Y también, Señor, que tu palabra encuentre cabida en nuestros corazones. Gracias te damos por lo que vas a hacer, por lo que nos vas a enseñar, por lo que nos vas a revelar y especialmente por lo que nos vas a ministrar. En el nombre de Jesús te agradecemos todo. Amén, Señor, y amén. ¿Puede, por favor, hermano, sentarse? El tema para esta mañana: enfrentando las necesidades. Enfrentando las necesidades. Aquí la diferencia puede ser cómo enfrentamos nosotros las necesidades. Definitivamente encontramos que las necesidades sirven para evidenciar nuestra vida, para evidenciar nuestra alma, para evidenciar nuestro corazón, para sacar a luz lo que hay en él por medio de las palabras, pues de la abundancia del corazón, dice el Señor Jesús, de eso habla la boca. También evidencia qué es lo que hay en nuestros pensamientos. Hemos oído en muchas ocasiones que lo que leemos, eso somos, que lo que comemos, eso somos, etc. Entonces, es bien importante que nosotros sepamos cómo enfrentamos las necesidades. Fíjese que algo que he notado yo en el pueblo de Dios, y estoy incluido porque soy pueblo de Dios, soy oveja de la congregación, he notado de que qué difícil es que nosotros mismos podamos detectar nuestras propias áreas que están en desobediencia, o las áreas que están en desobediencia, lógico, en nosotros. Qué difícil es, por ejemplo, que se hable, que se ministre sobre el orgullo,
y que uno se dé cuenta que uno es orgulloso, lo acepte y rinda esa área. Cuando digo rinda esa área, no es tan fácil como quitarse el sombrero y dejar de usar sombrero, sino iniciar ese proceso. Y ese proceso se inicia cuando yo lo reconozco y cedo voluntariamente. Muy pocos en relación al grupo de la congregación en todo lo que es Misión Cristiana Judá, se puede notar que en relación al grueso son muy pocos los que realmente entienden o han entendido esta verdad. El hecho de tener el privilegio, primeramente, de tener una palabra que evidencie. Segundo, tener la conciencia de que después de ser evidenciado, yo tengo la responsabilidad de ser ministrado. Dos tipos de ministración, una ministración en el altar y otra ministración en privado. Cuando lo que el altar no puede corregir, entonces hemos sido enseñados de que entonces debemos de buscar esa ministración que es en privado, pues la pública, pues la del templo no es suficiente. Ahora, alguien podrá preguntarse, como normalmente se ve y se enseña, se expresa en la gran cantidad de pueblo evangélico y especialmente los ministros del pueblo evangélico, los pastores, y hablo de verdaderos pastores, porque no cuentan los que no son pastores, o sea, porque estos están todavía mucho peor. Entonces, de que la palabra es suficiente, que Cristo es suficiente, usted ya aceptó a Cristo, usted es libre, usted es sano, etcétera, es una verdad relativa, es una verdad que debe de ser vista en el tiempo cronos y en el tiempo kairos. En el tiempo kairos es una verdad, que es el tiempo que no se cuenta, y el tiempo cronos, que es el tiempo que sí se cuenta. La hora, por ejemplo, los días, la noche, el día, la noche, el día, etc. En ese tiempo que no se cuenta, ellos tienen razón, porque Pablo dice que ya estamos sentados en los lugares celestes, que ya fuimos glorificados. Esa es una verdad. Pero lo otro es, y es lo que nosotros enseñamos, que mientras estemos en esta tierra, mientras estemos dependiendo del cronos, nosotros tenemos que rendir esas áreas para poder tener en el cronos una vida abundante, una vida de paz y una vida de tranquilidad, porque usted puede estar consciente de estas dos verdades, pero si usted no come hoy, le duele la cabeza. ¿Y cómo hago para eso? Y si usted no tiene dinero para comer, ¿cómo resuelve ese problema? Y ahí el kairos. Y si yo le digo, no, hermano, estamos en la eternidad. No, si el Señor ya lo hizo perfecto, usted ya no necesita comer. Usted puede atravesar las paredes, pero no las atraviesa, se rompe la cara. Y entonces, son de las cosas que yo tengo que decirles de esta manera por usted, no por ellos. Porque a mí ellos no me interesan. Porque no sé si su llamado es real o no. No sé si su ministerio realmente es de vocación o de profesión. No lo sé. Entonces, a mí no me interesa a ellos. Me interesa que usted pueda entender, porque usted oye, y como sé que usted lamentablemente anda espigando en otros campos donde usted no sabe qué le están metiendo de alimento, porque es oveja y la oveja no puede decidir qué comer o no. Por eso se le dio el nombre de oveja. Entonces, es mi responsabilidad. Ahora, con la enseñanza hasta ahí llego yo. Con la enseñanza usted va a decidir qué va a hacer con ella. Pero por lo menos delante del Señor yo puedo sentir esa solvencia de que le enseñé la verdad. Que a usted le ofende. Le preguntaría a otros, ¿también a ustedes les ofende? Porque fue lo que el Señor les dijo a aquellos que habían sido ofendidos por oír la verdad. Claro, posiblemente tenían tiempo de no oír, la excepción de Juan el Bautista. Entonces, esto les ofende. Y muchos se fueron. Y el Señor dijo, ¿y ustedes no quieren irse también? Aún a Pedro se lo dijo.
Y Pedro le dijo, Señor, ¿a quién iremos? Si nadie nos dice la verdad. Ahora, yo le quiero preguntar, ¿por qué usted está en este ministerio? Una buena pregunta. Yo considero que si usted está aquí es porque usted quiere ser enseñado de la verdad, o sea, de la Escritura. Y es por eso, hermano, que tengo la libertad de poder enseñarle como le enseño. Porque mi negocio es quedar bien con Dios, no quedar bien con los hombres. Yo quiero que Dios me bendiga, yo no quiero que los hombres me bendigan. Yo no quiero que digan que el rey de Sodoma me enriqueció. ¿Se recuerda? Ahora, ¿a qué viene usted? Yo considero que usted viene a eso. Por eso no puedo yo darme el lujo de hablarle de una forma que no es la correcta. Amén. Eso no significa que no cometa errores, que no diga palabras indebidas, pero esa es la parte humana y usted tiene que tener el discernimiento para saber que esa es una parte humana y que eso a usted no le sirva de justificación para irse. Allá no va a oír sandeces en el sentido que le estoy diciendo, pero sí sandeces en cuanto a lo que es doctrina, a lo que es verdad. Tu palabra es verdad, dice David en el Salmo o en los Salmos. Entonces, qué importante es poder entender esto. Usted viene con libertad a oír y yo enseño con libertad. Amén. Bien. Ahora, el desierto de Zin no es el mismo de Zin con Z. Habían dos desiertos. El desierto de Zin estaba en la parte norte y el desierto de Zin estaba donde habían entrado después de Egipto hacia la tierra de Canaán, que todavía les faltaba un gran recorrido, una gran vuelta así. Entonces la parte sur y la parte norte. Entonces el desierto de Zin era la parte norte. El desierto de Zin estaba ahí por donde ellos entraron, que venían de Egipto y atravesaron el Mar Rojo. Dos cosas muy diferentes. Pero, en fin, desierto es desierto. Ya sea Zin o Sin, con Z. Entonces, era un ambiente vasto y hostil, de arena y piedra. Ese era el desierto. Ahora, quiero decirle algo. Esto es muy necesario, es muy importante que usted y yo lo sepamos. Que, primeramente, no lo podemos saber si no nos lo enseñan. De que después de estar en Cristo, o sea, después de ser sacados de Egipto, es estar en Cristo, es ser redimidos para ser sacados de Egipto. Al venir a Cristo somos sacados de Egipto, somos sacados del mundo. Empieza un trato. No importa lo que usted y yo seamos, no importa lo que usted y yo tengamos, el trato de Dios va a comenzar en su vida. Y usted debe de saberlo para que esto a usted no lo elimine. O sea, aquí no es tanto tiene, tanto vales. Aquí somos parejos. Y es por eso que aquí nos decimos hermano y hermana. No nos decimos ingeniero, doctor, licenciado, astronauta, aeronáutico. Aquí nos decimos hermanos y no nos sentimos ofendidos. Porque aquí todos somos iguales. Tan iguales que el Señor le dijo a Pedro, que acaso también quieren irse ustedes. ¿Quién era Pedro? ¿Quién era Juan? ¿Quién era Jacobo? Etcétera. ¿Quién era Mateo? Entonces, es tremendo que Dios no hace acepción de personas. Su esterilidad proporcionaba un lugar perfecto para que Dios probara y moldeara el carácter de su pueblo. Es necesario. Usted y yo no comprendemos recién convertidos. Necesitamos un maestro. Somos totalmente ignorantes de las verdades del reino. Solo con nuestra lectura diaria no aprendemos las verdades del reino. Aprendemos teoría, pero no sabemos la interpretación de esa teoría. ¿Por qué dice esto? El caso que siempre he mencionado, muy especial para lo que estoy diciendo, cuando el eunuco le pregunta a Felipe le pregunta al eunuco, ¿pero entiendes lo que lees? Era un hombre muy preparado, un hombre que se ve que escudriñaba las escrituras. Y él responde, pero es que ¿cómo entenderé si no hay quien me enseñe? ¿Cómo entenderé si no hay quien me explique? Entonces, esa fue la labor de Felipe, esa es mi labor.
enseñarle. No fue Felipe quien le dijo al eunuco lo que tenía que hacer. Felipe, su responsabilidad fue enseñarle. Con la enseñanza, el eunuco decidió. Al ver agua, dijo, ahí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? La decisión fue tomada por el eunuco, no por Felipe. Felipe solamente le siguió guiando. Que creas y bien puedes. Creo que Jesucristo es el Señor. Y descendieron ambos al agua. ¿Qué va a hacer usted cada vez que se le enseña? No tome la insensatez de salir molesto con el predicador, con el maestro, con el pastor, con el que enseñe, con el que predique en ese momento. Usted solo véalo como un enviado de Dios y saber qué voy a hacer con la enseñanza que he recibido. No qué voy a hacer con el que predicó. Esos son de los errores graves que nosotros cometemos. Y especialmente cuando nosotros hablamos de los que predican. Estamos siendo piedra de tropiezo. Y es mejor que no hubiera nacido si usted sirve de piedra de tropiezo para uno de los pequeños del Señor. Porque usted no sabe que está deteniendo o está asesinando antes del tiempo a un ministro en potencia cuando es un niño o una niña. Usted puede estarlo eliminando. ¿Y sobre quién va a caer esa responsabilidad? ¿A quién le van a pedir cuentas? A usted como papá, a usted como mamá, a usted como oveja, a usted como líder, a usted como lo que sea. El desierto, una excelente escuela. Es un gran campo de entrenamiento, el desierto. En el caso de Israel, literal, el desierto. En el caso de nosotros, no es literal. Es en sí nuestra vida, en el trato que Dios nos mete en nuestra vida. Muy similar, pero no igual. Muy similar en el sentido de la carestía, muy similar en el sentido de la soledad, muy similar en el sentido de esterilidad, gran escasez, falta de alimento, falta de agua, falta de sombra, falta de protección, falta de provisión para muchas cosas. Entonces, el desierto era un campo de gran entrenamiento para ellos. Era el lugar en el cual iba a ser la oportunidad de Dios para poder suplir sus necesidades y que Él lo conocieran como un Dios todo suficiente, un Dios todopoderoso, un Dios que todo lo sabe, un Dios que todo lo puede, un Dios que todo lo oye, un Dios que corrige todo lo malo. Por eso es muy importante que seamos enseñados, porque normalmente cuando estamos recién convertidos, lo primero que hacemos es como pensaron ellos, lo que hicieron ellos. Cree uno que estuvo mejor antes, cree uno que estaba mejor en el mundo, cree uno que estaba mejor en todo el estilo de vida que antes tenía. Es que no ha sido todavía enseñado. Y el que es hijo de Dios es preservado por el Espíritu Santo, aunque todavía no comprenda por qué le vienen tantas dificultades, de un momento a otro muy señalado, de un momento a otro muy señalado. Porque usted puede decir, desde ese instante para allá, qué tremendo todo lo que me ha pasado. Ahora, si usted es un nacido de nuevo, o sea, usted ha tenido un nuevo nacimiento cuando aceptó a Cristo, y mejor si se ha bautizado, entonces Dios se va a encargar de preservarlo como me preservó a mí. Porque yo no había tenido enseñanza cuando me vinieron una infinidad de situaciones, de circunstancias, de necesidades, pero ahora puedo decirle, y por eso lo enseño, el Señor me preservó, si no yo no hubiera aguantado, me hubiera regresado como estos que querían regresarse de nuevo, a sentarse cuando estaban chiquitos, y aquí vienen las palabras que usted no debe de poner atención, a aplastarse a las ollas de carne. Allá estaba aplastado, decían antes. Eso significa ya estaba de haragán, ya estaba aconchonado, no es como en la palabra. ¿Cómo? Así. Entonces, así querían ellos, así quiere uno regresar. Es que era bien bonito los colores, que mire, es que antes yo me recuerdo que qué bonita se adornaba la casa. Es tremendo.
Mire las grandes reuniones que hacíamos con toda la familia. Pero usted no nota todo lo malo, usted solo ve la apariencia, usted solo recuerda la algarabía, pero no recuerda en todo lo que lo metió eso. Porque antes se podían gastar 3,000, 5,000 colones en una fiestecita, ¿y qué pues? Se le daba de comer hasta el que no se conocía. Pero estábamos gastando algo que vamos un día a dar cuenta. Le estábamos robando algo que le pertenecía a nuestros hijos y nosotros lo estábamos derrochando. Y es interminable la lista, mejor no sigo, porque no avanzo. Pero no veíamos lo malo, solo veíamos la algarabía, la apariencia y lo que los demás decían de nosotros, porque éramos los famosos de las fiestas y de las reuniones. Lo que pasa es que no podíamos ver que ese atajo de parásitos que siempre hablaban detrás de nosotros, no importa lo que les diéramos, eso nunca nos dimos cuenta. Una vanidad. Vemos que se volvió a sentarse otra vez. Volvió a suceder otra vez. Ya había pasado, habían tenido un problema con el agua. Y qué tremendo lo que vamos a encontrar ahí. Cuando los israelitas se enfrentaron al peligro, a la escasez, a las inconveniencias, se quejaron insensatamente, se quejaron amargamente y lo peor, que añoraron la vida de Egipto. Esto fue lo peor de todo. Añoraron la vida de Egipto, añoraron la vida de inconversos. Es que hay que experimentar la vida en Cristo para detestar la vida del mundo. Es que si usted no ha tenido una vida de verdad en Cristo, no puede ver la diferencia con la suciedad con la que vivíamos, convivíamos, comíamos, nos relacionábamos. Usted no puede, tiene que vivir en Cristo para poder aborrecer aquello. Tiene que saborear a Cristo para que cuando usted mira hacia atrás le den náuseas. De lo contrario, no puede. Y su postrer estado, algo que también hay que enseñarlo y uno no lo sabe, viene a ser peor que el primero. Entonces, añoraron la vida en Egipto, que usted sabe que no era vida. Eso es lo peor. Ellos no sabían que no era vida. La verdadera vida se vive cuando alcanzamos la vida abundante. Pero esta no llega si no hemos pasado por la escuela que nos enseña primeramente la gratitud. Uno de los graves problemas que presenta aquí Israel, y nos enseñaron muy ampliamente el jueves, la ingratitud. Este pueblo se le olvidó de dónde venía. Apenas 45 días, hermano. En el segundo mes, en el día 15. A los 45 días, un poquito más de un mes, ya se les había olvidado de dónde el Señor los había sacado. No solo eso, sino cómo los había sacado. Las 10 plagas que vieron, 3 de ellas sufrieron, porque hay razones. 10 plagas que vieron ellos, se les olvidó. Se les olvidó cómo el Señor, 45 días atrás, y todavía retrocediendo, se les olvidó todo lo que Dios había hecho, sencillamente para sacarlos, sin tener Moisés ni nadie una espada en su mano. Y a muchos de nosotros se nos ha olvidado que sin ningún recurso el Señor nos sacó de donde nos encontrábamos. Para muchos de nosotros imposible salir de la vida que teníamos, imposible de salir del yugo en el cual estábamos. Y Egipto solamente es el ejemplo. En el caso de Israel, nosotros podemos dar fe y dar testimonio de donde Dios nos sacó, donde era imposible salir. Amén. También, no solo la escuela que nos enseña la gratitud, sino cómo enfrentarnos a las áreas que dominan nuestra vida.
Mira qué importante. El desierto es una escuela que nos enseña cómo nosotros podemos enfrentarnos a las áreas. Es que su problema no es el de la par, no en el sentido de iglesia, sino su prójimo, quien sea. Su problema no es su prójimo, el problema está en usted. El problema está en mí. ¿Cómo puedo yo enfrentar? Yo aborrezco a mi prójimo porque tengo una área afectada. Eso me hace aborrecer a mi prójimo. Entonces el problema no es tu prójimo, el problema es tu alma, dice el Señor. Sana tu alma, y cuando sanes tu alma te darás cuenta que ya no aborrecerás a tu prójimo como se llame. Por eso es muy importante la administración al alma. Por eso es muy importante pasar al altar. Y yo quiero decirle algo, hermano. Jamás me han dado un 5 más porque usted pase al altar. Y hablo del Señor, no hablo del hombre. Jamás. A mí me da igual que usted pase o no pase. Me da ver yo haga mi labor. Por eso es muy importante que nosotros entendamos estos dos altares, el público y el privado. El problema no es tu prójimo, el problema no es a quien odias, no es a quien aborreces, no es a quien detestas, no es quien te hace daño, sino tu alma. Porque si tu alma es sanada, tienes paz para con Dios, y si tienes paz para con Dios, tienes paz para con tus semejantes. Que tu paz sea vertical, y esto hará que todo horizontal tenga paz contigo. Ya no te va a afectar, ya no le va a afectar fulano, sutano, mengano, perencejo. Pero es una cosa que nosotros, lamentablemente, no podemos comprender por falta de enseñanza. ¿En qué sentido? En que se nos enseña y nunca aprendemos. Fíjese que comencé diciendo de que es bien tremendo cuando se toca el orgullo, pero como yo no sé qué es conmigo el asunto, así hay una infinidad de áreas que Dios está queriéndonos hablar, pero estamos llenos de asfalto. Estamos impermeabilizados. Se nos está diciendo, debes de corregir esto, y estamos pensando en fulano, estoy pensando en mi tío, estoy pensando en mi tía, estoy pensando en mi abuelo, estoy pensando en mi abuela, estoy pensando en mi hermano, estoy pensando en mi hermana. Hablo de sanguíneo. Y después en lo espiritual, esto debe ser con el hermano líder, que el hermano líder es cosa seria, él no entiende. No, es contigo, hijo. Pero nosotros regalamos el mensaje y pensamos, ay, qué lástima que no vino mi hermana. Hubiera oído esto. No, dice, si el mensaje es para ti, si tú eres el problema, tu hermana no, ella está bien, tú estás mal. Y bien está mal. Porque algunos son tamal chup. ¿Se ha fijado que se habla sobre la envidia? Y yo no soy envidioso. Hablan de los parásitos, nos agachamos. Hablamos de los imprudentes. Hablan de los imprudentes y nosotros no somos imprudentes. Hablan de los insensatos, nosotros no somos insensatos. Hablan de los inoportunos, yo no soy inoportuno. Y tenemos que hacer que el Señor le diga al profeta, díselo más claro. Entonces viene el profeta y le dice, ese hombre eres tú. ¿Por qué vamos a permitir que el Señor llegue hasta eso? Qué tremendo, porque tuvo que llegar hasta ese punto el Señor con Natán. Ese hombre eres tú. Y usted sabe cómo la figura, porque aquí este hombre es increíble, pero la figura, hermano, la figura, ¿qué es lo que hacemos cuando nosotros no pensamos que Dios a mí me está hablando? El tal que pague 4 tantos, y no solo eso, que muera. Mire lo que pasa cuando nosotros no aceptamos la palabra de Dios. Mire qué tremendo cuando decimos, Señor, realmente no me doy cuenta quién soy.
¿Qué debes de hacer para que yo me dé cuenta, Señor? Y es por eso que este altar es, ahí está el nombre de fulano, los mismos de siempre, los mismos de siempre. Fulano, pero yo quiero ser como uno de ellos, Señor. Los mismos, ahí están las marcas de los rostros de ellos. ¿Ve? ¿Y el suyo? En Hollywood, sí. Allá está, sí está su mano, su marca. Pero en la iglesia no. En la universidad, ahí está su mano. En el hospital, allá está su mano. En la oficina, allá está su mano. Pero en la iglesia, no aparece su rostro. Aquí no es mano, aquí es rostro. No sé si me voy a entender. Donde debería estar nuestra marca, no está. Por eso somos como somos. Por eso somos imprudentes, por eso somos insensatos, por eso somos abusivos, por eso somos parásitos, por eso somos inconsecuentes, por eso somos amargados, por eso somos celosos. ¿Puedo seguir? No he comenzado, hermano. Así se dice siempre, pero ya voy terminando, no se preocupe. Cuán fácil es murmurar y quejarse demasiado seguido, solo para ser avergonzado por la ayuda de Dios. Yo no estoy exento, jamás estoy exento de lo que se enseña aquí. Pero ¿cuántos hemos murmurado? Pensemos en nuestra situación, en nuestra adversidad, no importa, puede ser material o no. ¿Cuántos hemos murmurado? ¿Cuántos nos hemos molestado? ¿Cuántos hemos perdido la cabeza? ¿Cuántos hemos hablado lo que no debíamos de haber hablado? Solamente para quedar avergonzados porque el Señor resolvía. Pero ya hicimos lo que no deberíamos de haber hecho. Fíjense que acaba de pasar Mara. Mara representa la incrédula y quejosa actitud del pueblo que no confiaba en Dios. Para eso fue Mara. Evidenciando el Señor, sacando a luz. Esto eres, mira, eres ingrato. Nunca estás satisfecho. Para eso es Mara. Elín, porque de ahí pasaron a Elín. Imagínense qué tremendo, encontraron agua, pero el agua estaba amarga. Tenían agua, pero no la podían beber. ¿Cuántos tenemos o cuántos tienen recursos y no los pueden disfrutar? ¿Por qué? Porque eso es lo que está evidenciando lo que hay en mi alma. Tengo recursos, pero no los disfruto. Tengo recursos y no hay lo que hacer con ellos. Hay agua, pero no la puedo beber. Y dice Eclesiastés 6, 1 y 2, que no hay cosa peor, no hay mal peor debajo del cielo que ver a un hombre al cual le ha dado de recursos y no tiene la capacidad de parte de Dios para disfrutarlos. Gente que tiene rancho, piscina y nunca pueden ir porque ya no necesitan eso, no lo pueden disfrutar. Van al rancho y cuando están en el rancho quieren estar en la casa o quieren estar en algún otro lugar. Elín representa la abundante provisión de Dios. Elín representa la abundante provisión de Dios. Le voy a poner el ejemplo. Aquí está Mara. Hay agua. Hay agua, pero no es bebible. Hay agua, pero no es potable. En esta parte, en estas partes de las que conocemos como los lugares bíblicos, hay abundante agua, pero es agua salada. La mayor parte es agua salada. Ahí está Elín, ahí está Mara, recursos, pero no los pueden disfrutar, no es agua bebible. Estaba a un paso, podemos decir, a un paso estaba Elín. O sea que un poquito más y ellos entraban a Elín. La palabra hebrea es Eilín,
con M, Eilim, E-I-L-I-M, Eilim, que significa palmeras. Ahí estaba Mara y aquí estaba Elín. Era un momentito más de paciencia que ellos tuvieron que haber tenido, pero Mara vino a evidenciar, y esto nos pasa siempre, cuando tenemos áreas que no han sido entregadas, cuando tenemos áreas que no dominan, la provisión está a la mano, pero yo me desespero aquí en Mara. Y dice Dios, esa es la prueba. Como nos hablaban Masá y Meriba, en el capítulo 17, cuando nos hablaron el jueves. Mara es para que sepas que hay en tu corazón. Hay insatisfacción en tu corazón. No puedes pelear con las vicisitudes. No puedes pelear con las adversidades. No puedes pelear con las pequeñas zorras. Ahí estaba Elín a un paso, lugar de palmeras. Y Elín, palmera, en estos lugares bíblicos, estas partes desérticas del Oriente Medio, la palmera es conocida como el árbol del desierto. Y como lo dije en una enseñanza anterior, cuando el peregrino ve una palmera, la palmera le está diciendo, aquí hay agua. Amén. La primera ocasión de la sed era por razón de no encontrar agua potable. La segunda era por falta completa de líquido, que fue la que nos enseñaron el jueves. La segunda era por falta completa de líquido. Fíjese bien, aquí había, pero no era bebible. Allá era que no había agua. Mire las dos situaciones que nos toca vivir a todos. Ahora, dice el versículo, déjeme ver, el versículo 1, dice, partió luego de Elín. Le dije hace un momento que Elín es la figura de la provisión abundante de Dios. Ese es Elín. Venían de Mara, en Mara murmuraron porque el agua era amarga. Ahí vemos que el Señor le ordena a Moisés cómo debe de endulzarla. Las aguas son cambiadas, llegan a Elín. En Elín encuentran 12 estanques de agua, 12 fuentes de agua. Encuentran 70 palmeras, hablando de números perfectos, hablando de números completos, hablando de números en figura. Con eso estaba diciendo, yo tengo para cada una de las tribus. Nadie tiene que preocuparse. Para cada tribu hay agua. Para cada tribu hay provisión. Hay 70 palmeras. Significa que para todos hay sombra, pero para todos hay ayuda, para todos hay sabiduría. Porque llegaron a tener 70 ancianos, como creo que lo tocó el hermano el jueves. ¿Qué significa esto? Hermano, no seamos como Israel. Dios tiene el control de todo, lo de ahora, lo de mañana y lo de pasado. Dios tiene el control de todo. Por eso es una vergüenza murmurar cuando sabemos que al día siguiente Dios resolvió todo. Qué vergüenza las que pasamos con el Señor. Entonces, partiendo del Elín, que representa la abundante provisión de Dios, aquí viene el problema. Dice así, mire, toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elín y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto, y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto, y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto. Oiga, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar, oiga, ¿para matar de qué? De hambre a toda esta multitud. Ya no fue problema de agua, hoy es problema de hambre.
¿Y eso qué significa, hermano? Significa mucho. Qué triste es que Dios, disculpe que le hable como que fuera un joven, que Dios te provea tu necesidad en esa área. Y qué triste es que no es suficiente porque tienes otras. Y esto es muy importante, cuando Dios le provee en una necesidad, no significa que ya le proveyó para las otras. Tiene que pagar el precio. No sé si me doy a entender. Por eso es mi continuidad en este altar. Cuando estoy abajo, es mi continuidad en este altar. Porque un área, yo puedo pasar una vez por un área, pero no significa que el Señor me sanó todas, no. Ya sabe el Señor que hoy me sanó del agua porque murmuré por el agua, porque tengo sed y el agua está amarga. Y el Señor me endulza las aguas, me satisface mi necesidad. Él satisfizo mi necesidad. Pero no significa que no tenga otras áreas. Al siguiente día, al siguiente culto, hoy es por el hambre. Ya renegué, ya murmuré, ahora tengo que sanar el problema del corazón. Hoy no es sed, hoy es otra cosa. Hoy es comida. Allá murmuraron por sed, aquí están murmurando por hambre. Y como le dije al principio, le dije, cuán fácil es murmurar y quejarse demasiado seguido, solo para ser avergonzado por la ayuda de Dios. Imagínese, hermano, miro hacia atrás y cuántas necesidades, y hoy pienso, y de todas me ha provisto el Señor. De todas me proveyó, de todas. Qué vergüenza, yo cómo hablé, cómo dije, cómo juzgué, cómo señalé. Y yo me digo, Señor, hasta aquí tú me has traído, todo me supliste, qué vergüenza, qué pena. Y ¿sabe lo más triste? Que no ha sido suficiente, fíjese, sigo murmurando. Qué alma, ¿verdad? Más insatisfecho. Entonces, tuvieron hambre, otra área no manejable por ellos. Otra área que no había sido entregada. La liberación de un área específica no nos libera o no nos sana de otras. Es lo que acabo de decir. Cada área es evidenciada normalmente por la necesidad o por la aflicción. Por eso es evidenciada. Si no es por necesidad, es por aflicción. Ahí es evidenciada. Allí es donde fallamos igual que Israel. Es Dios quien ponía a prueba, no al revés. El pueblo ponía a prueba a Dios y la prueba era para ellos, no para Dios. Y nosotros, lamentablemente, es donde nosotros fallamos. Una de las razones del desierto y no otra ruta era que, primeramente, qué misericordia la de Dios. Que si a usted le ha tocado así, dele gracias a Dios aunque no lo entendió o aunque no lo entienda. Porque cuando lo sacó de Egipto, lo hizo pasar el mar. Y el mar servía para que ellos no se regresaran. Cuando Dios lo sacó a usted de Egipto, lo sacó de tal manera que usted no puede regresarse a Egipto. No era fácil volverse atrás. El mar se volvió a cerrar. Y ellos habían visto cómo los egipcios habían perecido en el mar. Entonces, ¿era fácil volverse atrás? No. Dele gracias a Dios si usted no puede regresarse de donde Dios lo sacó, aunque su alma añore aplastarse. Sentarse es establecerse. Sentarse es permanecer. Sentarse también, esa palabra es, en el hebreo, es casarse. Imagínense todo lo que implica estar, como decía un hermano ahí, algo parecido a postronado. No sé si fue la palabra, pero no le di importancia a eso. ¿Cuántos están echados ahí? ¿Cuántos son vaca echada a la par de la olla? La vaca echada es figura del haragán, del ocioso,
No era fácil volverse atrás. Era para enseñarles a confiar completamente en Dios. El Señor los sacó para la libertad. El Señor los sacó para el sustento. Todo estaba incluido, hermano, en el sustento. Les dio agua, tenían agua, mejor les voy a decir, tenían agua, tenían comida, tenían sombra, tenían fuego para el frío, tenían columna también para ser guiados, dirigidos. La ropa no se les desgastaba, el pie no se les hinchaba, el calzado no se les desgastaba, todo lo tenían. Fueron sacados a libertad y fueron sacados para ser verdaderamente sustentados. Lo que pasa es que nosotros somos ignorantes. Por eso ellos dijeron, ¿qué es esto? Una forma despectiva. ¿Qué es esto? Qué triste. Ellos querían, si lo pensamos, lo vemos literalmente, como decían, ellos querían el gran pedazo de carne, que la figura ahí no solamente es carne literalmente, carne por su frescura, pero carne por su estilo de vida, porque la palabra carne ahí, que es muy diferente a la que se usa en el Nuevo Testamento, está hablando que es la carne que también se ocupa para lujuria. Entonces no solamente era el alimento que entraba por la boca, sino la clase de alimento que ellos tenían en Egipto y no que entraba por la boca. Entonces el asunto va más allá de pensar en el pedazo de carne. No sé si comprende. Ahora, ¿qué es lo que añoramos de Egipto? ¿Qué escondemos en decir nos sentamos a las ollas de carne? Porque hoy no lo podemos hacer. Es que la vida nos han cambiado. Es que el corazón nos lo han cambiado. Es que la mente nos la han cambiado. Pero no significa, y es por eso que ya no pude seguir explicando, y no sé por qué me desvié, ya no le seguí explicando lo del Cronos con el Kairos. Es que ya nos cambiaron la naturaleza. Aunque sigamos en este proceso, en este Cronos, tenemos acceso al trono de la gracia, tenemos acceso al altar, tenemos acceso a la palabra que nos va limpiando. Ya estamos limpios, pero nos está limpiando. Nos está volviendo aptos para este tiempo de vida. Es cierto, ya somos perfectos, pero estamos en el Cronos. Es cierto, ya no estamos poseídos, pero estamos en el Cronos, y en el Cronos tenemos que luchar contra las posesiones que están en nosotros, los reyes que tenía que sacar el pueblo de Israel de la tierra de Canaán. Qué triste es oír esa doctrina evangélica. No, usted ya tiene a Cristo, ya no necesita nada. Es un engaño, hermano. Es una verdad escatológica, pero no es una verdad literal en su vida. Porque solo vea la lujuria que tenemos en nuestros ojos. Solo piensa en eso. Solo piensa en las malas palabras que salen de nuestra boca. Solo piensa en los pleitos que tenemos. En las rebeldías que se dan. ¿Y cómo es que estamos perfectos si algunos ni parecemos cristianos? Y predicamos y damos profecía. Entonces no es una verdad completa la que nos enseñan. Mira, es increíble la cantidad de gente que está feliz con esa verdad. No, si ya estoy libre, dice, y todo poseído, hermano. No, si ya Cristo me liberó. No dejan de ver pornografía. No, si Cristo me hizo perfecta. Y una de chambres, hermano. Mujeres queriendo saber todo lo demás. Ya no está la manyula, va. La manyula se quedaba así, ve. Es que estaba muy serio, hermano. Hermano, ¿cuántos dicen, ya Cristo me salvó y con la cerveza en la mano? Y otros todavía le hacen al cigarrillo, a la marihuana. Separo cigarrillo y marihuana también.
O sea, ¿y cómo es que dice que están perfectos? Por eso es increíble cuando Lázaro es sacado de la tumba. El Señor le ordena a sus discípulos, desátenle. Tendrían que aprender a caminar por fe y no por vista. Solo tenían que confiar. Usted está recién convertido. Usted hasta hace poco le ha amanecido, porque algunos tenemos 30 años de cristianos y no somos cristianos. Otros tienen 10 años de haber aceptado a Cristo, pero nunca han dado fruto. Y no lo digo porque yo lo juzgo, no, porque han dado testimonio. Los mismos, algunos de ustedes han dado testimonio que ustedes aceptaron a Cristo hace mucho, mucho tiempo, pero su verdadera conversión ha sido a partir de tal fecha, reciente. Y los felicito por ser honestos, porque dan testimonio de que el Señor entonces está comenzando a hacer una obra en ustedes. Ese caminar en el desierto se les probaría la fe. Usarían la fe. Esto lo vemos en el pueblo y lo vemos en Moisés 15:25. Dice, y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas. Y allí, oiga, los probó en el 16:4. Y Jehová dijo a Moisés, aquí yo haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día. Oiga, la porción de un día para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. El desierto es una prueba, la provisión es una prueba. El que Él le supla la necesidad es una prueba. Primeramente, la necesidad prueba su corazón. ¿Cómo reacciona ante el problema? ¿Cómo reacciona ante la necesidad? ¿Cómo reacciona ante la aflicción? Segundo, Dios le provee, y al proveerle la provisión que Dios le da, también se vuelve una prueba, igual que el desierto. Ya te di la provisión, ¿qué harás con la provisión? ¡Qué tremendo! Hermano, profundicemos un poquito más de la letra superficial. Ya te di la provisión, ya tienes la provisión. Ahora, ¿qué vas a hacer con la provisión? ¿Cómo vas a responder con la provisión? Hermano, increíble. Algunos vienen a la iglesia porque necesitan trabajo, una vez se les dé trabajo. Hermano, no puedo, los horarios, hermano, no puedo, los días, hermano, no puedo, tengo muchas responsabilidades, hermano, no puedo, la empresa está creciendo, hermano, no puedo, tengo que estar enfrente y encima de todo, hermano, si no con toda la gente hacen fiesta, hermano, si no estoy ahí se roban todo. Pero cuando no tenías nada, ¿qué le decías al Señor? Ahora tienes mucho y no te puedes descuidar. Significa que la provisión de Dios se volvió también una prueba. Porque el Señor les dijo, yo les voy a dar el maná. El Señor no dijo, les vamos a dar uno a cada uno, no. Mire la prueba. Dijo el Señor, les voy a mandar el maná a todos. El maná va a caer después del rocío. Y cada uno de ellos saldrá de sus tiendas y tomará uno. ¿Dónde está? Aquí está esto y aquí está esto. Caían miles de pedazos. Entonces dijo el Señor, ahí los voy a probar, les daré estatutos. Y hoy nos hablaba de los estatutos. Solo pensamos en qué dura es la palabra. ¿Por qué dura? Porque aquí vemos un montón de sancochados, hermano. Dicho sea de paso. Me incluí, no me vea mal. Entonces, había la gran cantidad. Entonces dice el Señor, ahí te voy a probar. Ahí está la provisión. ¿Ya la ves? Sí, Señor, gracias. Aleluya, Señor, tengo provisión. Entonces vas a tomar uno, porque uno es suficiente. Entonces el correcto, el agradecido, venía y tomaba uno. Y se iba de nuevo para su tienda y ahí era sustentado. Pero como habían áreas en muchos, entonces habían otros, y ahí entra la Judá, la tribu. Venía el de la Judá y se agachaba para tomar uno, y cuando agarraba ya lo tenía asegurado.
y se iba para su tienda. Y uno se le podría. Fallaste. ¿A cuánto se nos pudre? La necesidad se volvió una prueba. La provisión se volvió una prueba. El desierto solo es la escuela. Era muy triste. Pero ahí a la vez el Señor le mostraba su gran amor, le mostraba su gran poder. Entonces, quiero terminar por razones de tiempo, porque créanme, les soy honesto, es muy poquito lo que hemos visto en relación desarrollo. Oiga, y quiero ir terminando con esto. El hambre es otro peligro que hay que encarar. El hambre es otro peligro que hay que encarar. En este caso, el hambre era literal. Pero ¿hambre de qué tenemos nosotros? Tenemos que encararla. En este caso era la falta de comestibles. Al salir de Egipto ellos habían sacado provisiones. Sí, es cierto, habían sacado provisiones. Pero estas provisiones no les iban a durar mucho. A los 45 días, o si no menos, porque la murmuración vino porque no aguantaban el hambre, no se sabe si tenían algunos días, o comenzaba ya el hambre porque no habían provisiones. Ellos habían sacado provisiones, y esto significa que no importa la cantidad de provisión que ellos hayan querido llevar, Dios iba a permitir que se les terminara para que entonces viniera el trato sobre sus vidas. ¿Cuántos vinimos al Señor con grandes recursos y ya en el Señor nos cercó por todos lados y nos ha dejado para que dependamos de Él y no de lo que ganamos en el mundo y no de lo que el diablo nos dio? Por eso usted no puede decir, yo me recuerdo que cuando estaba en el mundo yo tenía una gran, ¿cómo le diría? Una gran solvencia económica, a mí me sobraba, yo pagaba todo y ahora que estoy en el Señor paga, hijo. ¿Por qué no le un aplauso al Señor, hermano? Sí, Señor, es cierto. Gracias, Señor. Gracias. Hermano, que la gloria sea para el Señor. Aleluya. Gracias, Padre. Gracias. Para eso es la prueba. Él quiere pagar. Él quiere proveer. No tu fuerza, no tus recursos. Él quiere decir, yo te alimento. Él quiere que tú digas, Él me alimenta. Él me sostiene, Él me provee, Él me sana, Él me libera, Él me ayuda, Él me fortalece, Él me saca del pozo de la desesperación. Él, para que toda la gloria sea siempre para Él. Voy a terminar con esto. Parece paradójico, pero no. Parece que de antemano el Señor no había provisto todas sus necesidades. Pero Él ya tenía la provisión. Ellos salieron y hubo escasez. Pero usted, hoy, que tiene los 40 años, que tiene todo este cronos, porque la ruta de todo el desierto, el peregrinaje de 40 años, usted lo tiene. Estos 40 años, que son tiempo cronos, usted los tiene ahí. Y usted es testigo. Si usted llega a leer todo el tiempo, se va a dar cuenta que se cumple la palabra cuando dicen los salmos que están fuera de ese tiempo de cronos. Todo, Dios les proveyó. Todo.
Lo dice Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 10, como también nos lo mencionaron el jueves, en 1 Corintios 10, cuando habla de la nube, cuando habla de la columna, cuando habla de la roca, cuando habla el Salmo, también de que no les hizo falta nada. Su columna, su nube, la roca, peña en Éxodo, la roca en Corintios, la roca en los Salmos. Su pie no se inflamó, su vestido no se desgastó. Usted puede ser testigo si lee ese periodo de 40 años de que Dios fue fiel con un pueblo contumaz, loco e ignorante y rebelde. Y así quedará escrito de nuestra vida, que Dios le proveyó todo lo que usted necesitaba. Fíjese que voy a dejar para otra ocasión el principio que encontramos en Mateo 6:11. Y ahí nos explica mucho de lo que es que descendió el maná en el desierto. ¿Cómo usted va a enfrentar la necesidad? ¿Cómo usted va a enfrentar la aflicción? ¿Cómo va a responder? ¿Cómo ha respondido? Ese es el tema de esta mañana. ¿Cómo enfrenta usted la necesidad? Ahora, quiero decirle algo. Por lo menos esta mañana usted y yo hemos entendido que cada necesidad representa un área que hay que sanar o liberar de nuestra alma. Y usted es el único responsable de tener esa área afectada o sana. Porque faltan, hoy fue el agua, mañana es la comida. Y la Biblia en figura nomás, que representa un número completo, habla que fueron probados 10 veces. Hubieron 10 pruebas en ellos. 2 de ellas, el agua y la comida. Significa que venían otras 8 pruebas, que si no sanamos el problema de la satisfacción de la sed, vamos a tener problemas en el camino. Si no resolvemos la insatisfacción del estómago con la comida, vamos a tener serios problemas. Amén. Señor, en esta mañana te damos gracias, porque día a día, Señor, tú envías el maná para nuestra vida. Señor, estoy en esa lista, en la lista de aquellos en aquellos que quedamos avergonzados, Señor, por haber murmurado, por haberme quejado, solo para que tú enviaras tu ayuda. Hay muchas razones, Señor, para pedirte perdón. Lamentablemente, tenemos problemas porque nuestro corazón, nuestra alma, no ha sido sanada. Mi problema, Señor, no es la necesidad. Mi problema no es la escasez. Mi problema no es mi prójimo. Esto es, hermano, el problema no era el desierto. El problema no era Moisés. El problema no era el agua. El problema no era la comida. Era el alma del pueblo de Israel. Hermano, hermana, su problema no es su prójimo. Esto es su cónyuge, sus hijos. No es su trabajo tampoco. No es su casa.
Y llego hasta pensar, y prefiero creerlo, no solo pensarlo, que su problema no es el sentarse nuevamente a las ollas de carne como el pueblo de Israel lo añoró, sino usted, yo. Somos como el hombre que representa David, que tienen que decirnos: tú eres ese hombre. ¿Quién podía creer que David no iba a aceptar? No lo aceptó porque nos está representando a cada uno de nosotros. Así somos. Lejos de aceptar, somos duros en juzgar a otros. El tal que pague 4 tantos, que cumpla la ley, eso significa, y que muera. Entonces, y solo entonces, le dice Dios a Natán: dile, entonces, él no ha aceptado, él no ha reconocido. Dile que él es ese hombre. Y solo entonces David entendió que el asunto era con él. Entenderás esta mañana que el asunto es contigo. O es necesario que Dios te diga: tú eres ese hombre insatisfecho. Quiero hacer una invitación antes de seguir ministrando. Si hay alguien que quiere aceptar al Señor, póngase de pie. Si hay alguien que quiere aceptar al Señor, póngase de pie. Y vamos a orar por tu alma. ¿Hay alguien? Señor, los que estamos aquí en el altar, Señor, yo quiero ser sanado. No de la sed. La sed nomás es el medio que tú me has hablado. La sed era un problema de tu pueblo. Pero mi problema es de insatisfacción, Señor. No me siento satisfecho. Debe haber alguna razón. Y no quiero, Señor, que esta sea una de las muchas áreas que me vuelva contradictor, rebelde contra tu palabra, contra tus propósitos. Porque sé que el largo camino me espera, Señor. Apenas comienza la caminata por el desierto en mi vida. Sé que me espera largo camino, Señor. Aquí estoy, Señor. Tú sabes mis problemas, mis conflictos, mis necesidades. En muchos de ellos he errado, Señor. Te he fallado, he hablado, he pensado. Y algunos, quizás, Señor, hemos discutido. ¿Y quién soy yo, Señor? ¿Quién soy yo para demandar, para exigir, si yo soy ese hombre? Hermano, reciba fortaleza del Señor.
La enseñanza falta. Y la enseñanza no es para avergonzarnos. La enseñanza no es para destruirnos. Solo evidencia lo que debemos de rendir. Solo muestra lo que somos. Y lo demás, el Señor se va a encargar. Ven, Santo Espíritu, fluye hoy en mí, llena con tu gracia mi necesidad. Solo tú puedes saciar, darme fuerza y poder. Ven, Santo Espíritu, fluye hoy en mí. Gracia, necesidad, solo tú puedes saciar, darme fuerza y poder. Ven, Santo fluye hoy en mí, fluye hoy en mí, fluye hoy en mí. Quiero ser